En esta sesión vamos a hacer un estudio de lo que es el diagrama de fases binario de temperatura contra composición. El diagrama de fases tradicionalmente se ve de esta manera, en donde en el eje de las Y vamos a tener la temperatura del sistema y en el eje de las X vamos a tener la composición de la especie A. Considerando la definición de las composiciones, nosotros podemos definir o deducir que la composición de la especie B va a ser igual a 1 menos la composición de la especie A. Esto es por la sumatoria de las composiciones. Otra información importante que nosotros vamos a saber es que este diagrama se desarrolla para sistemas de presión y volumen constantes, donde esto implica que este diagrama para cualquier combinación es único para presión definida. Si varía la presión, el diagrama, las curvas van a cambiar, por lo tanto tiene que verificarse que la presión que están utilizando es la que ustedes quieren describir. Respecto a las composiciones, la especie pura de la especie A va a estar representada en el extremo derecho. En el extremo derecho la especie A va a ser igual con 1, así como también nosotros sabemos que la temperatura de ebullición de la especie A pura va a estar en este punto. Entonces, la temperatura de ebullición de la especie A va a ser en este punto de aquí. Para la especie B, concentración de la especie pura de la especie B va a estar en el extremo izquierdo y la temperatura de ebullición de la especie B va a estar reflejada de esta manera. Por convención, la especie que tiene mayor temperatura de ebullición va a estar graficada del lado izquierdo para que la temperatura tenga este perfil hacia abajo. Nada más podemos decir, de acuerdo a las diferentes especies, si tenemos una concentración pura, lo que está debajo de la temperatura de ebullición va a estar en estado líquido, y lo mismo de esta manera, de la especie B, y lo que esté por encima de la temperatura de ebullición se va a encontrar en fase de vapor, mismo de este lado. Lo interesante va a ser cuál va a ser la descripción cuando se tiene una mezcla de diferentes proporciones para el sistema binario. Entonces se van a desarrollar dos diferentes tipos de curvas. La línea azul es denominada como la línea de burbuja, y esto nos va a definir el límite para el cual las condiciones, cuando el sistema se encuentra en condiciones por debajo de la línea de burbuja, se va a encontrar en condiciones de fase líquida. La línea roja es la línea de rocío, y esta línea nos va a indicar las condiciones para las cuales el sistema se va a encontrar en fase de vapor. Dicho de otra manera, cualquier temperatura que se encuentre, para cualquier combinación de mezcla del sistema binario que se encuentre por encima de la línea de rocío, va a estar en fase de vapor. ¿Qué va a ocurrir en el área que se encuentra entre las líneas de rocío y de burbuja? Bueno, para este caso, la fase se va a encontrar van a existir dos diferentes fases. Dos fases de líquido y de vapor van a estar coexistiendo debido a las condiciones de equilibrio de presión-temperatura, así como también de las propiedades de cada una de las especies. Para hacer un ejemplo un poco más claro de lo que va a pasar dentro del sistema, porque cuando se varía la temperatura, vamos a hacer tres diferentes casos. Vamos a asumir que tenemos una composición 40-60. Eso significa que vamos a tener 40% de... permíteme, voy a mover esto un poco más. Esto significa que vamos a tener una composición 40% de especie A y 60% de la especie B.
Y vamos a iniciar con una temperatura que es menor a la temperatura de burbuja. En este caso, podemos asumir que es una temperatura que se encuentra en este punto. Este va a ser nuestro punto B. Y vamos a hacer un pequeño diagrama en donde nosotros vamos a identificar que todo el fluido se encuentra en estado de líquido. Si hacemos un acercamiento a nivel molecular, nosotros vamos a poder distinguir que cualquier gota o acumulación de moléculas va a tener una composición de las dos especies, especie A y especie B. Como estamos en estado líquido, la concentración de la especie A va a ser igual a lo que habíamos definido originalmente, que es 40%, y la composición de la especie B va a ser 60%. Nada más para clarificar, la composición de vapor de cada una de las especies va a ser igual a 0 porque no existe fase de vapor. Si nosotros queremos expresarlo dentro del diagrama, como lo vamos a leer, vamos a tener que para el caso A, la fase líquida va a estar compuesto de, vamos a extender esta línea de aquí, vamos a extender hacia abajo. La fase líquida va a estar compuesto de 40% de la especie A, así como también de 60% de la especie B. Recuerden que las dos especies, concentración de las dos especies tienen que ser complementarias para que sumen 1. Y para la fase de vapor, sabemos que no hay vapor. Si nosotros seguimos incrementando la temperatura, este es punto A. Si nosotros seguimos incrementando la temperatura hasta alcanzar el punto de burbuja, en este momento vamos a definir que este va a ser nuestro punto B, donde la temperatura del sistema va a ser igual a la temperatura de burbuja. Nosotros vamos a saber que para el sistema que tenemos, la fase que tenemos dentro del sistema, va a estar todo en especie líquida, pero en este momento va a aparecer la primera burbuja. Es donde se está poniendo interesante. A nivel molecular, si hacemos un acercamiento, vamos a tener que la mayoría, el medio dominante va a ser en estado líquido, con su respectiva concentración de moléculas de las dos especies, especie A y especie B, pero la burbuja que se está generando a nivel molecular también va a tener cierta composición de las moléculas de la especie B y de la especie A, porque estas moléculas, al estar en estado de equilibrio, las moléculas son libres de pasar de la fase líquida a la fase de gas. ¿Cómo vamos a determinar las diferentes composiciones? Esta composición los vamos a determinar por el diagrama de temperatura contra composición. Dicho de otra manera, la fase líquida que vamos a tener en este punto va a ser exactamente igual, porque apenas es una pequeña burbuja microscópica que se está formando. Por lo tanto, la concentración de la especie A todavía va a ser 40%, la concentración líquida de la especie B todavía va a ser 60%. La pregunta es, ¿cuánto va a ser la composición de la fase de vapor? Y la respuesta la vamos a tener de nuestro diagrama de temperatura contra composición. Si nosotros sabemos que estas líneas de burbuja y de rocío nos van a dar las concentraciones para la cual existe equilibrio vapor-líquido, entonces podemos deducir que para esta concentración en específico, a esta temperatura en específico, las condiciones de la concentración se van a dar, las condiciones de equilibrio se van a dar para que se tiene esta concentración. Nosotros podemos extrapolar esta línea hacia abajo, la extendemos dentro de nuestro bloque B, si lo queremos deducir de cierta manera, y vamos a encontrar la siguiente información.
para la fase líquida también la extendemos, porque está siendo proyectada esa línea. La fase líquida se va a concentrar de la concentración original de la especie A y la concentración original de la especie B. De acuerdo a las propiedades de equilibrio, nosotros vamos a deducir que la primera burbuja de vapor que va a aparecer en el sistema va a tener la concentración de equilibrio de YA, porque corresponde a esta línea de acá. Y la concentración de la especie B va a ser el complemento. Y de esta manera nosotros podemos deducir que la concentración de la fase de vapor para la especie A va a ser este segmento correspondiente aproximadamente a 90%, 90, y la especie B va a ser el complemento, va a ser igual a 0.10%. Si nosotros continuamos elevando la temperatura, vamos a llegar a un punto C, en donde la temperatura va a estar justo en la parte intermedia. El caso C, la temperatura de burbuja va a ser menor a la temperatura C y va a ser menor a la temperatura de rocío. Esto quiere decir que estamos en esta sección intermedia. Hacemos nuestro esquema de las fases. Vamos a tener una fase de líquido, aquí vamos a tener una fase de vapor. Si hacemos una aproximación a nivel molecular, vamos a tener que burbujas de vapor y gotas en estado líquido van a coexistir dentro del sistema, se van a estar separando por las propiedades de presión y de temperatura, y dentro de las cuales vamos a tener moléculas de especie A en estado gaseoso, moléculas de especie B en estado gaseoso, así como también vamos a tener moléculas de especie A en estado líquido y moléculas de la especie B en estado líquido. En este caso vamos a tener dos diferentes concentraciones, una para el estado líquido de la especie A y una para el estado gaseoso de la especie A, así como también vamos a tener la respectiva concentración líquida de la especie B y la respectiva concentración gaseosa de la especie B. ¿Cuál va a ser estas concentraciones? Nuevamente nos vamos a apoyar en nuestro diagrama de fases binario, y nosotros vamos a tener que para esta concentración en específico, a esta temperatura, las condiciones de equilibrio se dan por las líneas de burbuja y de rocío. Si nosotros extendemos estas concentraciones, vamos a descubrir que la concentración líquida para el caso C, lo vamos a descubrir que se va a encontrar que va a tener una proporción la especie B en este rango. Esta línea de aquí va a ser este rango de acá. Esta va a ser la concentración de la especie A. El complemento es la concentración de la especie B. De la misma manera vamos a poder deducir cuál es la concentración para la fase de vapor. En esta temperatura, en esta concentración, en este punto se dan las condiciones de equilibrio. Extendemos. Tenemos que la línea está en ese punto. La concentración para la fase de vapor de la especie A va a estar justo en este punto de aquí. Y la concentración de la especie B de la fase de vapor se va a dar en esta reacción. De esta manera nosotros podemos calcular que la fracción de la especie A va a ser aproximadamente 0.15%, el complemento es 0.85%, para la fase de vapor la concentración de la especie A va a estar dada por este rango de aquí, que es aproximadamente 65%, y el complemento va a ser la concentración de vapor de la especie B, que es 0.35%.
De esta manera nosotros estamos haciendo claro que dentro del rango de temperaturas coexisten la fase líquida y la fase de vapor. Si nosotros seguimos con el ejemplo, continuamos expandiendo la temperatura hasta que la temperatura llega a la curva del punto de Rocío. Esta es la especie, el punto D, este es el punto D. En el punto D vamos a tener que la temperatura va a ser igual a la temperatura de Rocío. Si nosotros hacemos nuestra esquemita, nosotros vamos a asumir, nosotros vamos a conocer que la mayor parte de la fase va a ser en fase de vapor, pero justo en ese punto es donde existe aún la última gota en estado líquido. Si hacemos aproximación a nivel molecular, vamos a saber que la mayor parte se encuentra en estado de vapor. Las moléculas de la especie A van a existir libremente y va a existir una gota donde va a tener concentraciones en estado líquido de ambas moléculas. Nuevamente vamos a saber que va a existir una composición líquido para la especie A, una composición gas para la especie A, va a existir una composición líquido para la especie B y una composición gas de la especie B. ¿Cuál va a ser la concentración de cada una de estas burbujas? Lo vamos a obtener nuevamente a través de nuestro diagrama. La concentración de gas, nosotros vamos a saber que es exactamente esta composición, que es la composición inicial. La concentración de gas va a ser 40% para la especie A y 60% para la especie B. ¿Cuál va a ser la composición líquida? La composición líquida vamos a obtener de el diagrama de fases. Nuevamente, nosotros sabemos que la temperatura de Rocío para esta composición va a estar dada en este punto de aquí, esta línea. Las condiciones de equilibrio para esta temperatura se van a dar en este punto para esta concentración. Esta línea nos va a indicar cuál va a ser la concentración de la especie A en fase líquida. Nosotros entonces podemos deducir que para la fase líquida, la concentración de la especie A va a ser indicada por este pequeño segmento, mientras que la contribución, el complemento de la especie B va a estar indicada por el complemento, esta es especie A. Para la fase de vapor, como ya habíamos intuido, se va a dar por la concentración inicial del sistema. Sabemos que la concentración de vapor de la especie A es la inicial y el complemento es la concentración de vapor de la especie B. Por lo tanto, volviendo a nuestra pregunta original, vamos a saber que la concentración líquida de la última gota que se está formando para la especie A va a ser aproximadamente 0.05% y el complemento va a ser de la especie B, 0.95%. Por último, continuando con el diagrama, si nosotros seguimos incrementando la temperatura, vamos a exceder en este punto la temperatura de burbuja. Por lo tanto, en el punto E, la temperatura del sistema va a ser mayor que la temperatura de Rocío. Si nosotros hacemos un pequeño esquema, vamos a saber que la totalidad de la materia que existe dentro del sistema se va a encontrar en estado gaseoso. Nada más para complementar, las moléculas en este punto van a estar todo en estado gaseoso. Por lo tanto, la concentración de moléculas de la especie B, de la especie A, van a coexistir con la especie B, todas en estado gaseoso. Concentración líquida va a ser igual a 0 para ambas especies, pero y
la concentración gaseosa de la especie A va a ser igual a la concentración original. Mismo para la concentración de la especie B, la concentración original. Esto lo vamos a poder visualizar en nuestro diagrama. Esto fue en el diagrama de las fases, la fase líquida, no líquido, mientras que la fase final va a estar dada por la concentración final, de la especie de vapor va a estar dada por la concentración original. Concentración original de concentración de vapor de la especie A va a ser este punto, y la concentración de la especie B va a ser en este punto. De esta manera nosotros podemos saber la importancia que tiene conocer la línea de burbuja y la línea de rocío. Es sumamente importante para asuntos, por ejemplo, de separador de fases, para columnas de destilación, porque nosotros, conociendo el diagrama de fases para una mezcla, podemos saber en qué región va a coexistir una separación de vapor con líquido, así como también vamos a poder manipular cuál es la concentración que nosotros estamos buscando. Y bueno, espero que haya sido claro, espero que les haya gustado. Muchas gracias, espero sus comentarios.